Queridos amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelentemente bien. Sean bienvenidos. Vámonos con las historias que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Hoy quiero hablar sobre algunas historias de fantasmas que han ocurrido en iglesias y con los sacerdotes. Muchas veces creemos o pensamos que los sacerdotes pues están exentos de este tipo de situaciones sobrenaturales y no es así. Así que sean bienvenidos, espero que estas historias sean de su agrado. Bueno, la primera historia que quiero compartir con ustedes ocurrió precisamente en un templo que se llama San Miguel. Esta iglesia, antes había una pequeña iglesia en el mismo terreno. Estamos hablando que esta iglesia fue edificada allá por los años 60, la primera iglesia, y fue como por el 99 más o menos cuando se construyó el nuevo templo, que era pues obviamente tal vez 4 o 5 veces más grande que la iglesia que existía en este lugar. Entonces, al momento de estar haciendo la demolición, o sea, derribaron el templo, destruyeron la iglesia y comenzaron a escarbar, los albañiles comenzaron a escarbar para poner los cimientos. Y entonces, pues obviamente al momento de hacer las excavaciones, encontraron unas osamentas. Los albañiles que las encontraron corrieron, fueron con el sacerdote y le dijeron: padre, padre, mire lo que encontramos, ¿no? Ellos alarmados de que habían encontrado unas osamentas. Y entonces el sacerdote pues lo único que dijo fue: bueno, pues saquen los huesos y entiérrenlos en donde van a ser los castillos de, del templo, ¿no? De la iglesia. Y así lo hicieron, o sea, sacaron los cuerpos, no sé cuántos cuerpos o cuántas osamentas habrán encontrado. Yo me quiero imaginar que pues por lo menos fueron 2 o 3, no lo sé realmente. Y es que en toda esta zona pues no había panteones, y pues en aquellos años cuando no había panteones, pues la gente enterraba donde podía, donde encontraba, ¿no? No había cementerios. Entonces, si una persona fallecía, pues lo que hacían era enterrarlo pues lejos de donde ellos vivían y ahí lo dejaban, ¿no? Y entonces, pues los familiares no eran de ya me voy a exhumar el cuerpo de mi familiar y me lo llevo. Pues obviamente no estaba esa tradición o esa cultura que podríamos hoy tener, ¿no? Entonces, en este terreno, en este templo, al momento de edificarlo, encuentran las osamentas, se las entregan al sacerdote. El sacerdote dice que hay que enterrarlas, hay que echarlas en donde van a ser los castillos y le echan concreto, ¿no? Entonces, realmente no sé cuántas osamentas habrán sido, pero las enterraron ahí. Pasó el tiempo, yo creo que sin exagerar como unos 2, 3 años tal vez, de que ya estaba edificada la iglesia de San Miguel. Y entonces, pues ya sabes, ¿no? Hay gente que comienza a servir en su templo, en el equipo de liturgia, que son los encargados pues de leer las citas bíblicas, son los encargados de tener todo listo para la misa, son los que ayudan al Padre durante la celebración de la Eucaristía. Y entonces ellos mismos son los encargados, o había una señora que era la encargada, que ya falleció, se llamaba Meche, y esta señora se encargaba pues de también de cerrar, porque tenía ya mucho tiempo trabajando ahí, llevaba por lo menos 3, 4 años trabajando, y pues ya el padre le tenía mucha confianza y ella era la que se encargaba de cerrar el templo, y pues ya o entregaba las llaves o se las llevaba para regresar al día siguiente. La señora vivía a 2 cuadras de donde estaba la iglesia, o a 1 cuadra, pero o sea, estaba como a 5 minutos del templo. Y el hecho es de que ella
comenta que en una ocasión ya había cerrado el templo, ya era de noche, y cuando ya se iba, dice que comenzó a escuchar unos ruidos dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia hay mucho eco. Dentro de la iglesia, si se te cae algo, si se te caen tus llaves o si se te cae algo pesado, se escucha, ¿no? Se escucha obviamente que hay ruido, que algo hay dentro, ¿no? Entonces ella cuando ya se iba, dice que escuchó algo que se cayó dentro de la iglesia. Entonces, pues esto le llamó la atención y dijo, ah, caray, ¿qué se cayó? Pues tengo que ir a ver, ¿no? Entonces ella abre la puerta de la iglesia, ingresa, pues empieza a revisar que todo esté en orden, ve que todo está en orden, nada se ve que se haya caído, y en ese momento escucha una especie como de murmullos que venían dentro del Santísimo. Es decir, en aquella época, no sé si hoy esté igual o ya lo hayan modificado, pero en aquella época para entrar al Santísimo debías ingresar del lado izquierdo, estaba un pequeño salón, que es donde tenían la Eucaristía expuesta, se le llama el Santísimo. Y entonces dijo esta señora que ella escuchó que estaban rezando dentro del Santísimo. Y esto pues le llamó la atención a ella porque dice, bueno, yo obviamente antes de cerrar la iglesia veo que todo esté bien cerrado, ¿no? Veo que todo, que no haya gente, bueno, obviamente lo más importante es que ella revisaba que no hubiera nadie, y cuando había una que otra persona les decía, ¿saben qué? Ya voy a cerrar la iglesia, por favor retírense porque ya voy a cerrar, ¿no? Y bueno, ella había revisado que no hubiera nadie, y entonces pues se dio cuenta que los sonidos venían del Santísimo. Y ella fue a ver y pues no había nadie. Y cuando se iba acercando al Santísimo, dice que ella escuchaba con mayor claridad cómo alguien estaba rezando. Rezaba y se escuchaba así la voz, ¿no? Como no le entendía bien qué decía, pero que eran voces, porque no solamente era una voz, sino de varias personas que estaban ahí rezando. Entonces a ella le llamó mucho la atención esto, ingresa al Santísimo, cuando ingresa se hace otra vez el silencio, revisa que no hay nadie, ve que no hay nadie, y entonces ya se retira de ahí, ¿no? Cierra bien el templo y se lo comenta al sacerdote. Y después de esta situación extraña de que había escuchado que alguien estaba dentro rezando, sucede que un amigo que tuve ahí, que era acólito, yo también fui acólito de este templo, pero a mí no me pasó, esto le sucedió a él. Yo cuando me salí, él continuó, él siguió ahí de acólito sirviendo en la iglesia, ahí fue cuando yo ya me había ido, y él me dice que en una ocasión él era quien dirigía a los acólitos, a los que andan ayudando al padre, ¿no? A los monaguillos. Entonces dice que él, pues también sabía que estaba solo en la iglesia. También él ya era una persona de confianza, que inclusive hasta llegó a vivir en la casa parroquial durante un tiempo. Y entonces dice que él también tenía las llaves, ¿no? Y que el padre, era sábado, no había misa sino al día siguiente, y dice que de repente había una parte del templo, es decir, donde estaba el atrio de la iglesia, no el atrio, perdón, dentro de la iglesia donde está pues el altar, donde el padre se sienta, la parte trasera es una parte hueca, es un pasillo que te conduce hacia el otro extremo de la iglesia. Es decir, si tú estás del lado derecho y quieres pasar del otro lado, pero no cruzándote enfrente del altar, te tienes que ir por atrás.
como en los teatros, donde hay tras bambalinas, como se dice, ¿no? Entonces hay como una especie de túnel, por decirlo de alguna manera, y dice que él, mientras estaba guardando pues la sotana, el roquete que llevan los monaguillos, y estaba revisando que todo estuviera en orden para el día siguiente, dice que de repente vio a una persona y él sabía que esa persona pues no tenía nada que hacer ahí porque pues no cualquier persona podría pasar por ahí, ¿no? O sea, no está permitido que una persona que venga de la calle se meta por ahí porque pues es una parte privada del templo. O sea, no cualquiera puede estar por ahí, ya que se guardan, o en esa zona se guardaban Biblias, se guardaban eh, pues botellas de vino, se guardaban cosas que el padre utilizaba. Era como su pequeña bodega, por decirlo de alguna manera. Entonces él dice que observa que había una persona al fondo y esto pues le llamó la atención y le preocupó. Dijo, ah caray, ¿y esa persona quién es? ¿Por qué se metió, no? No puede estar aquí. Y entonces él lo ve y le habla, le dice, hey, ¿tú quién eres? ¿Qué haces aquí? Y observa que esa persona se hace hacia atrás, como que se esconde. Entonces él fue lo que pensó, dijo, híjole, ya se metió un ratero, ya se metió un ladrón. Entonces, inmediatamente fue a buscarlo y hay que comentar que este pasillo, pues imagínense, está pues techado, no le entra ningún rayo de luz, no hay alguna ventana, no hay nada que lo ilumine. Y pues él obviamente fue detrás de esta persona, tenían una lámpara ahí, un foco, lo prendió y vio que no estaba, ¿no? Entonces, pues tampoco es una zona muy grande, tampoco es una zona así que digas, ah, se escondió en esta parte o algo así, pues obviamente no. Entonces él se encargó de revisar pues todos los lugares donde posiblemente pudiera estar esta persona y no encontró nada, ¿no? Simplemente se le había desaparecido y dijo, ah caray, pues ¿qué fue lo que vi? ¿A quién vi? Porque él lo buscó y había desaparecido. Entonces, pues obviamente él se lo comenta al cura y luego una persona le comenta, padre, es que también a mí, fíjese que la semana pasada me tocó ver esto, escuché el murmullo del Santísimo, escuché como si hubiera personas rezando dentro de la iglesia y no había nadie y pues ya de seguro hay fantasmas y un largo etcétera. Y el padre pues obviamente lo que hizo pues fue bendecir esa zona y pues el padre les dijo, acuérdense que en los cimientos del templo están enterrados o ahí fueron ya sepultados pues algunas personas. Entonces probablemente esas personas se han manifestado o se manifiestan, pero pues tampoco tengan miedo porque no les van a hacer daño. Finalmente, con el paso del tiempo y a pesar de que se seguían manifestando, a pesar que de repente veían que pasaban sombras o que veían que pasaba una persona dentro de la iglesia cuando ya no había nadie, ellos revisaban y pues ya se daban cuenta que no había nadie y ya decían, ah, pues es el muertito que tenemos por aquí, ¿no? Y se salían así rápido pero con miedo. Y finalmente las manifestaciones, no sé si hoy en día sigan, la verdad es que yo tengo mucho tiempo que no acudo a esa iglesia, pero no sé si sigan espantando o no en este templo. Pero eso fue lo que a mí me platicaron sobre los fantasmas de la iglesia de San Miguel. Y luego, esto no ocurrió en esta iglesia, sino en un seminario que se llama el Seminario Guadalupano. Me contaban que en ese seminario había un fantasma que era de un seminarista que se había quitado la vida. Sucedía que los seminaristas
pues se iban de vacaciones. Había una temporada de vacaciones que se iban a sus casas y se quedaba obviamente el seminario solo, pero había un encargado, había una persona que se quedaba obviamente a cuidar las instalaciones, y esta persona en una ocasión nos platicó que en ese seminario de repente lo espantaban. El seminario guadalupano, que no diré bien cuál es, me quiero imaginar que hay varios seminarios que se llaman igual, es un seminario enorme, o sea, son varias hectáreas, no creas que es un terreno chiquito, no, o sea, son hectáreas de terreno, y es un seminario que, vaya, o sea, un edificio donde se quedaron a dormir pues los seminaristas, y donde él estaba viviendo le quedaba como a una cuadra, por decirlo de esta manera. O sea, es un lugar enorme. Y él pues cada noche tenía que dar su rondín, revisar que no se hubiera metido nadie, que no hubieran ladrones. Y él decía que de repente se escuchaban ruidos dentro de uno de los edificios, en particular en uno de ellos, que se escuchaba mucho ruido, se escuchaban pasos, gritos, y que él se metió pues a revisar porque pues, sabía que no había nadie ahí, ¿no? Los seminaristas seguían de vacaciones, no había más personas que él, y en una ocasión le abrieron las regaderas de donde ellos se bañaban, donde se bañaban los seminaristas. Y curiosamente la regadera que se abrió por sí sola y que comenzó a tirar pues, obviamente agua muy caliente, era la regadera donde este chico se había suicidado, porque el seminarista se había matado, se había suicidado pues en la regadera, y ahí lo encontraron colgado, y pues obviamente fue un escándalo, ¿no? Que trataron de callar, y ahí se manifestaba el fantasma de este seminarista que pues nadie supo por qué motivo o por qué razón lo hizo, pero se había quitado la vida en este lugar. Y ahí fue donde este seminarista murió y se manifestaba tiempo después, ¿no? Entonces lo que hacían, pues obviamente era rezar y echarle agua bendita, ¿no? Donde este seminarista se había quitado la existencia. Y esas son las historias que quería compartir con ustedes en este día. Espero que les hayan gustado. Hasta luego, amigos. Bye.